reconocido, que aprenda mucho, que deje en alto el nombre de Casanare, que muestre qué se hizo al interior de su secretaría para lograr este reconocimiento. Bien, bien merecido. Ojalá buen viento y buena mar por allá, por las Europas que llaman. Bueno, se ha conocido, Rubén Darío, el decreto del Ministerio de Defensa Nacional del pasado 29 de mayo. Ya siendo Iván Velázquez ministro. Hace rato, claro, en donde se acepta la renuncia del viceministro de Planeación del Ministerio, el general en retiro, Ricardo Díaz Torres. Ricardo Díaz Torres, quien se va del cargo, en principio, o todo indica, por corrupto. Y se nombra en su reemplazo a un señor Raúl Alfonso Gutiérrez. Ese de la izquierda es el que se va por corrupto, Raúl Alfonso Gutiérrez. Raúl Alfonso Gutiérrez. Pero resulta que la revista Semana había hecho todo este escándalo hace unos días, ya varias semanas, y tenían guardado el tema para ver qué pasaba. Ese señor intentó callar a la revista Semana, silenciar al periodista de la revista Semana a través de presiones indebidas, le quería hacer firmar un documento donde el periodista de Semana se comprometía a no publicar porque eran asuntos de Estado, y que no se podía publicar. Seguridad nacional. Seguridad nacional. Pues mire, es de recordar que este señor Ricardo Díaz Torres fue el mismo funcionario que buscó que un periodista de la revista Semana firmara una cláusula de confidencialidad para evitar publicar información reservada, según él, sobre un caso de posibles sobrecostos en un pero este sí es multibillonario contrato. Miren la cifra. A ver, ¿está listo? Me la voy a dar. 305 millones de dólares. 305 millones de dólares para la compra de 58 vehículos de guerra a una empresa canadiense. Esta señora que está ahí, ya le voy a decir quién es, junto a otros funcionarios del Mindefensa, con altanería, con arbitrariedades y amenazas de que la información era, comillas, de seguridad nacional y sensible para el país y por tanto no se podía dar a conocer a la opinión pública colombiana. El pasado, mira la reunión, este señor, el que se fue por corrupto, el pasado 20 de abril, en una reunión privada llevada a cabo en la sede del Ministerio de Defensa, el viceministro quiso por todos los medios censurar, taparle la boca a un periodista de la revista Semana, y esa intentona fue frustrada, fue un fracaso. El periodista dijo, yo no firmo nada, no tengo por qué hacerlo, simplemente es una información que conozco y la vamos a publicar. La información efectivamente se publicó y hoy este sujeto, de bigotico, me parece, ¿cómo se llamaba? El de... Mostacho, el de... No, el del Chavo del Ocho, sí, cuando hacía de químico. El de Tangamandapio también, el doctor Chaparrín. Se parece al doctor Chaparrín. O al cartero, al hombre que era de Tangamandapio. Sí. La información se publicó. ¿Se acuerda de ese Tangamandapio? Sí, eso yo creo que existe. Y hoy este sujeto, este personaje, vamos a ver el nombre, volvámoslo a recordar, el nombre de este honorable, a ver aquí, se llama Raúl Alfonso Gutiérrez. No, ese fue el que encargaron. Ricardo Díaz Torres, pues la información se publica. Y por este caso de presuntas irregularidades, la Fiscalía General de la Nación abre investigación, cita a varios funcionarios del Ministerio de la Defensa para que den explicaciones sobre el asunto, y el acuerdo de 305 millones de dólares, donde los sobrecostos, porque es que ahí había sobrecostos, aparentemente, cercanos a los 17.9 millones de dólares. ¿Sabe usted, Rubén Darío, cuántos son 18 millones de dólares en pesos colombianos, mi hermano? $1 millón son 4.000. Ahora multiplique 4.000 por 18. Ese era 4 por 8, 32. la tajadita, casi 100.000. 72 mil millones de pesos. Este general en retiro, del mostacho, el de la izquierda, Raúl Alfonso Gutiérrez, había permanecido en su cargo a pesar 72 mil millones de pesos. De mordidita. Este general en retiro, Raúl Alfonso Gutiérrez, había permanecido en su cargo luego de la denuncia que hizo Semana, pero fuentes le habían confirmado a otros medios de comunicación, incluido Semana, que era insostenible en el cargo, que era insostenible, hasta que Velázquez dijo, mi hermano, toca echarlo, es contundente el asunto, ya no podemos seguir sosteniendo. Quédese con los 72 mil, pero váyase. Y esta señora, la revista Semana había recibido una grave denuncia. Vamos a decirles quién es esta señora, esta encopetada señora de gafitas que se ve que no partió un pocillo. Semana había recibido una grave denuncia sobre presuntos sobrecostos en un multimillonario acuerdo por más de 305 millones de dólares, 1.3
billones de pesos, 1.3 billones de pesos, que dejó firmado, déjenme la imagen de ella ahí, la entonces secretaria general Ana María Garzón, se llama ella, Ana María Garzón. ¿Y por qué la entonces? Ella era la mano derecha del ministro Iván Velázquez. Esta señora, el pasado 29 de diciembre, cuando todo el mundo anda involucrado en el festejar y en la champaña y en la cosa, ahí, el 29 de diciembre, esta señora, secretaria general del ministerio, dejó firmado este negociote cuando pues, todo el mundo anda en otra cosa. Pues bien, ¿por qué la entonces? Porque también la echaron hace 3 meses, Rubén Darío, a ella. Pero esa fue billeteada. Se fue billeteadita, supongo yo. Con otros 72.000. Dice aquí, aunque Gustavo Petro cuando era candidato fue un contundente crítico de la compra de armas y en su momento de aviones para las fuerzas militares, recuerda el escándalo de Petro con sus famosos Cafir, que cómo van a comprar Cafir, Duque, que por Dios, que de dónde el país necesita desarrollar socialmente a la gente, en fin, pues miren usted haciendo negociotes de 305 millones de dólares. Y en su momento pues Petro había criticado a las fuerzas militares por estas compras. A los pocos meses de su gobierno se firma este gigantesco multimillonario negocio por un valor astronómico con una empresa canadiense para la compra de 55 vehículos blindados. Muy bien, la denuncia recibida por el medio de comunicación era muy delicada y advertía sobre cobrecostos de 17 millones de dólares, que según la fuente sería la causa de la salida de la señora Ana María Garzón, la encopetada que vemos ahí de gafitas, secretaria general del ministerio, ocurrida 3 meses después, es decir, en marzo, se fue la señora, la echaron. Ante esta gravedad de estas denuncias, pues los medios de comunicación han buscado con insistencia la respuesta del señor Velázquez. ¿Usted la ha escuchado, Rubén Darío? No, él no habla de nada, ese señor es, Virgen Santísima. Sí, no se conoce, no se conoce. Esta noticia del canal Caracol. A ver, ¿cuál? Gobierno Petro crea fondo internacional multidonantes para financiar al Ejército de Liberación Nacional y que deja de secuestrar, confirman fuentes de presidencia. Es decir, vamos a hacer unos aquí entre países y ustedes dejan de secuestrar. Bonito. ¿Por qué no consigue plata Petro más bien para las instituciones educativas, para la gente desamparada, para las niñas violentadas por la guerrilla de la ELN? Para ellos, ¿por qué no consigue plata más bien fondo multidonante? Increíble, pero más increíble esto también, Rubén. ¿Sabe hasta cuándo terminará el país? Si es que sigue adelante este negocio de pagar esos 305 millones de dólares al gobierno canadiense hasta el año 2032. 2032, mire las cuotas somos, la forma de pago. El gotero. Sí, mire, se conoció un documento soporte de cómo se hará el pago de los 305 millones de dólares. Mire, se acordó que Colombia realizará un anticipo de 66.8 millones de dólares de la siguiente forma. Ese anticipo de 66.8 lo dividieron así: 15.8 millones en el 2023, este año, 16.5 millones en el 2024 y 17.4 millones en el 2025 y 17 millones en el 2026. Mire usted, los 238.5 millones restantes se pagarían así: en el 2027, 29.8 millones, 2028, 40.5 millones, 2029, 59.5 millones, 2030, 34.90 millones, 2031, 69.2 millones y por último, en el 2032, 4.3 millones. Esto, Rubén Darío, además de risa, causa bronca, cómo siguen empeñando al país estos bandidos. No solo eso, mire, es que no es solo que lo empeñen, el asunto es que el gobierno del cambio llegó con otra propuesta, llegó con cero corrupción, cero no sé qué, pero ahí es donde uno se ratifica en sus opiniones cuando dicen que lo feo era cuando lo hacían nosotros, sí. Pero ahorita como lo hacen ellos, ahora sí es bonito, ahora sí es pulcro, ahora es intachable, es lo mejor. Lo malo es no estar en la rosca. Lo malo de la rosca es no estar en la rosca, así de fácil, así usted lo ha dicho. Entonces, Rubén Darío, para cerrar y avanzar, 305 millones de dólares en un negocio multimillonario gigantesco en la compra de equipos militares para el Ministerio de Defensa. ¿Y qué dice el presidente de eso? Nada, no ha dicho nada. El presidente de la República, el ministro de Defensa. Claro, Iván Velázquez no ha dicho nada. El ministro del Interior. El ministro de Defensa. El ministro de Hacienda tiene que hablar. No, y el otro, el del Ejército. ¿Cómo se llama? Comandante de las Fuerzas Militares. Todos tienen que hablar sobre eso. Nada, silencio total.
Esto es gravísimo. La gente está muy preocupada con el silencio de las fuerzas militares ante esta debacle, ¿no? Aquí hay un tema llamativo, ya cierro con esto, y fue uno de los principales argumentos para hacer este negocio, y era que el país necesitaba combatir efectivamente a las fuerzas subversivas. ¿Y ahora cómo es? No, eso es un chiste, no entiendo. ¿Cómo si embarcamos al país por más de 1.3 billones de pesos? 1.3 billones con B grande, sí señor, gracias. Dice que para combatir a la subversión. Y la sientan más bien en el gobierno. Y el gobierno está firmando un acuerdo de paz sucio, tramposo, con la ELN y con las disidencias. No, ¿cuáles disidencias? Con las FARC. Entonces, ¿para qué compran? Esto está muy absolutamente descarado. Muy bien, Rubén Darío.